Muy buenas noches. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2021 por 6.296.000 millones de pesos. Entre las reasignaciones, una de las dependencias que se vio beneficiada fue la Secretaría del Bienestar, que tendrá un incremento en su presupuesto, mientras que hubo reducciones en los gastos de la Suprema Corte, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Para debatir este tema, ganadores, perdedores, ¿qué nos dice el presupuesto del proyecto político del presidente López Obrador? Saludó a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Blanca, Javier. Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Blanca, Héctor, buenas noches. Y le damos la bienvenida en esta ocasión a la politóloga Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo, Héctor, Javier. Pues déjame comenzar contigo, Javier. Sin lugar a dudas, bueno, pues no hay sorpresas. El presidente sigue en pues su objetivo de beneficiar a los más pobres del país a través de sus programas sociales. Son los grandes beneficiarios, sin lugar a dudas, de este presupuesto, Javier. En efecto, Leo, la palabra que uno más escucha y lee, por lo menos en lo que yo he leído sobre este presupuesto, es la palabra inercial. Es decir, parece ser un presupuesto muy similar a los anteriores. En parte sorprende eso porque precisamente lo que ha pasado en México en estos últimos meses es la pandemia y la crisis económica provocada por la pandemia, pero no parece estar reflejada esta crisis en el presupuesto de egresos 2021. En ese sentido, se usa la palabra inercial y sorprende, sin duda sorprende a muchos. Lo que también es curioso es que si antes algo le aplaudían algunos a este gobierno, que era su ortodoxia, ahora precisamente el mismo grupo de gente que en su momento le aplaudió esa ortodoxia, ahora la critica y le sorprende que no haya ajustado precisamente como reacción a lo ocurrido en estos últimos meses. Tengo comentarios puntuales, pero ahí lo dejo por lo pronto. Un primer comentario, Blanca. Efectivamente, pues por el bien de todos, primero los pobres. Efectivamente, Leo, y por eso votaron 30 millones de mexicanos a favor del partido Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente no vemos cambios muy grandes, sí vemos algunos perdedores importantes que tú ya mencionaste, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, el INAI, también tenemos algunos recortes importantes en educación, aunque en general se queda bastante parecido. Hay algunos recortes importantes en educación, en concreto prácticamente desapareció escuelas de tiempo completo y no se tienen previstas recursos adicionales para la contingencia, todo lo que tiene que ver con educación a distancia, y también se disminuyó la cantidad de recursos que se asignan a capacitación docente. El presupuesto de 6 billones y un poco más es un presupuesto que pues tiene algunos no reductibles, digamos, pago de deuda, pensiones, que es montonal, ¿sí? Tenemos más o menos 1 billón de pesos de pensiones. Increíbles. Y casi 1 billón, bueno, 723 mil millones de pesos en pago de deuda. Entre los perdedores también se mencionan los recortes al gasto federalizado, tanto digamos en general. Sí, que son los gobernadores, ¿no? Por eso algunos de ellos, estados y municipios. Exacto, algunos de ellos están muy enojados. Héctor, un primer comentario sobre este presupuesto. Bueno, resulta muy previsible el presupuesto, en el sentido de que ya sabemos que el gobierno, lo confirma aquí, no va a cambiar su ruta, así se le caiga al mundo encima. Y al mismo tiempo de previsible es, pues creo que es muy lamentable, Leo, porque lo que nos está diciendo este gobierno es que va a actuar el año entrante como si no hubiese ninguna emergencia, como si este país estuviese en una situación normal y se pudiera manejar con eso que en efecto describen muy bien como un presupuesto inercial, en el cual
Hay, sí, grandes ganadores que son las ideas fijas del presidente de Obra Pública, grandes ganadores, porque le siguen dando una enorme cantidad de dinero a sus ideas fijas sobre las empresas energéticas, que en su idea fija quiere decir que van a recobrar la fortaleza de la economía de México. Y sí, hay unos gananciosos en el bienestar social, pero si tú lo revisas, realmente tampoco es tanta la ganancia que hay para los pobres en este presupuesto. Bueno, se mantiene, ¿no? Se mantiene, lo cual ya en este presupuesto es una ganancia, ¿no? No, es que no se puede decir que se mantiene en medio de esta crisis económica brutal. Bueno, es darles lo mismo a los pobres en medio de esta crisis económica brutal es darles mucho menos. Díganme lo que me digan. Sí. Díganme lo que me digan. Entonces, yo creo que esta actitud de que no pasa nada y seguimos exactamente en nuestro mismo camino es predecible, pero es lamentable. Javier. En efecto, cuida su base, Leo, y sin duda eso en el contexto es ganancia, pero también, como señala Héctor, probablemente resulte ser insuficiente también en el contexto. Lo que sí sorprende es que si hay ajustes puntuales en la parte social. O sea, si hay alguno de sus programas predilectos que sufren recortes importantes. Jóvenes Construyendo el Futuro recibe mucho menos dinero y lo ha ido recibiendo, de hecho, año con año, se ha ido achicando ese proyecto. Hay reconocimiento en ese sentido de que ha habido dificultades con su implementación, tal vez problemas de diseño original. Lo de los gobernadores también creo que es un tema importante, sobre todo rumbo a 2021. Sin lugar a duda, es un tema que generará, creo que un pleito político que no está dimensionando del todo bien este gobierno y que se puede crecer. Lo pones en futuro, Javier, ya es el presente, ¿no? Sí, está generando, claro, ¿no? Bueno, sí. Desde el día uno, al ser un proyecto de concentrar poder y recursos en el Ejecutivo, que significa quitarle poder y recursos a quien lo tenía en parte eran los gobernadores, pero en aquel momento casi no brincaron, brincó uno que otro, Corral brincó, etcétera, pero ahora sí ya están organizados, ya es un grupo, ya hacen declaraciones conjuntas, rumbo a elecciones intermedias el próximo año. O sea, es un contexto muy distinto y creo que esto puede seguir creciendo. También lo que sigue para mí siendo la apuesta, al parecer, del crecimiento tiene que ver con la relación con Estados Unidos. Totalmente. Y el comercio. Lo curioso ha sido la reacción del actual gobierno ante los resultados electorales. Yo sí creo que en Biden puede haber un gran aliado en muchos temas. Más adelante vamos a hablar de las drogas. Sí. Yo creo que en Biden y en el nuevo gobierno demócrata puede haber un gran aliado donde puedan hacerse muchas cosas positivas en lo económico, incluyendo en lo económico. Es una persona que sí piensa en la región de América del Norte en términos comerciales, que sí ve a China como también Trump como enemigo, pero a diferencia de Trump, sí cree en la región de América del Norte y en ese sentido ahí sí podría haber muchos beneficios. El problema es que pues, arrancamos con el pie izquierdo en este tema, que espero se corrija pronto y sí lo vean como un potencial aliado. Blanca, me gustaría tu opinión sobre el tema de los gobernadores, que fueron los grandes ganadores de la época de la democracia, de la alternancia estos años. Se cometieron ahí muchísimos abusos por la gran cantidad de dinero que llegó y sin fiscalización. ¿Hace bien el presidente López Obrador en centralizar ahora los recursos y ponerles límite a los gobernadores? Me parece que la situación previa fue en efecto un desbarajuste y junto con muchas otras cosas de los últimos 20, 30 años, pues dieron como resultado lo que vimos en julio del 2018, un rechazo a ese consenso PRI-PAN, al cual se sumó en su momento también el PRD, que dejó algunos elementos positivos, pero también muchísimos costos. Entre otros,
justamente creció de manera muy importante el poder de los gobernadores y el gobierno federal no tuvo la capacidad, el interés o lo que sea para supervisarlos. Y aquí hay sí claramente un efecto pendular. El presidente López Obrador está acotando, hay toda una discusión con respecto a cuánto exactamente van a perder los estados, pero sí pierden un poco los estados y los municipios, y mucho del gasto además se centraliza. Concretamente, por ejemplo, en el caso de salud, lo que vemos es que casi 50% del gasto en salud se centraliza en el Ejecutivo Federal. En un contexto de pandemia, pues esto es un claro indicador de que pues sí estamos en un gobierno que, frente a los anteriores, en donde la tónica fue descentralizar, en este claramente vemos un impulso centralizador. Sí, a ver, Héctor, ¿tú qué opinas? Ya lo hemos discutido, este tema de la rebelión de los gobernadores, pero ahora sí ya es de verdad, porque ahora sí ya aprobaron el presupuesto, Héctor. Sí, pero me preocupa, antes que lo de los gobernadores, la falta de reacción del gobierno con el instrumento de política económica que tiene, que es el presupuesto, a la situación general del país. Me parece increíble que no haya una inversión, un salto en la inversión de salud en medio de esta pandemia que está llevándose todos los días cientos de mexicanos muertos. Me parece increíble que la decisión en materia de salud sea conservar prácticamente iguales los presupuestos del IMSS y del ISSSTE, si te atienes a que el incremento que les dieron fue para compensar pensiones, pero no es para gasto real. Me parece increíble que este gobierno no esté previendo para el año entrante una acción presupuestal masiva del tamaño de la pandemia que estamos padeciendo, a la cual parecen haberle perdido el rumbo, y como si por el hecho de que ellos se lo perdieran, la pandemia desapareciera, desaparece también en el presupuesto el dinero necesario para atender esto. Incluso no está en el presupuesto ni siquiera establecido un monto, algo importante para las vacunas que es posible que tengamos el año entrante y que tendremos que comprar. Ni siquiera eso está. Me parece una, ceguera voluntaria del gobierno frente a uno de los dramas cotidianos que viven sus gobernados, que no puedo dejar de subrayar como otro de los momentos decepcionantes y lamentables de este actuar como si nada estuviera sucediendo. Sí, y hay que decirlo, cuando estuvo aquí el secretario de Hacienda nos los dijo, y creo que correctamente, Javier, la prioridad es pasar la crisis del COVID-19, la prioridad, y esto efectivamente no se ve reflejado en un presupuesto mayor en el rubro de la salud, Javier. En efecto, no solamente en el rubro de la salud y el impacto en ese sector de la pandemia, sino también en la parte económica. Es decir, también ya lo hemos hablado muchísimo, una mayor deuda, reconociendo que puede haber límites en cuanto a qué tan grande podía ser esa deuda, algún tipo de apoyo para mantener empleos, etcétera. No vemos nada de eso, ni en la parte de salud ni en la parte económica vemos reflejada la situación de la crisis que estamos viviendo y que probablemente se ponga más complicada en estos meses que vienen, como se está poniendo más complicado en la mayoría de los países que han pasado por esto. Ha habido rebrotes, repuntes, etcétera, y no se ve reflejado, en efecto, no se ve reflejado en el presupuesto todo esto. Y también tú lo mencionabas, Blanca, y a mí me parece muy interesante, y tú eres una experta en este tema, el tema de la educación. O sea, finalmente estamos haciendo un esfuerzo enorme porque los niños continúen educándose a la distancia, pero pues esto cuesta dinero y no se ve reflejado en el presupuesto. No solamente la parte de salud, sino es también la parte de la educación, que tiene a tantos padres postrados por lo que está sucediendo con sus hijos. Efectivamente, el presupuesto en educación es totalmente inercial y con algunas, como ya mencionaba, reducciones o de plano eliminaciones
que son complicadas, que son preocupantes, aunque por otro lado hay que decir que las escuelas de tiempo completo, mientras no se regrese a clase, tampoco tenía tanto sentido, ¿verdad?, claro, invertir en ellas. Subrayo que son importantísimas, pero si ahorita la escuela está en la casa, pues no tiene un costo tan inmediato eso. Me parece que en relación a salud, lo que han argumentado cuando menos los diputados de la bancada de Morena, es que no se etiquetó una cantidad de recursos para la vacuna del COVID, justamente para mantener un margen de flexibilidad, que incluso pudiera haber necesidad de pagar alguna parte de esa vacuna en el propio 2020. Esto es lo que ellos han argumentado. Con respecto a lo que decía Javier de la renuencia del gobierno actual a endeudarse, pues sí, es así, ha sido firme en ello, lo anunció también desde que estaba en campaña, ha sido muy consistente Andrés Manuel López Obrador. El peso de la deuda heredada es un poco más del 50% del PIB, o sea, es significativa, y de hecho el compromiso no solamente es no endeudarse, sino reduciendo progresivamente la carga, el tamaño de la carga histórica de la deuda, para ampliar la posibilidad de que el gasto tenga la direccionalidad y el impacto que se quiere, y no se tenga que estar yendo todo al pago de deuda. Al final sí me parece importante subrayar, ¿no? Hay en muchas ocasiones, en estos foros y en otros, una defensa de la democracia electoral. El resultado de la democracia electoral expresado en pesos y centavos lo estamos viendo ahora en el PEF. Ese es un buen punto, Héctor, tomando en cuenta que el año que entra vamos a tener las elecciones más grandes de la historia del país. Yo creo que el presupuesto es muy consciente de eso. Y todo eso que se llama en el presupuesto inversión en bienestar social, nosotros sabemos que, visto desde otro lado, es inversión en clientelas electorales. Sabemos perfectamente. Y es muy lógico y es muy coherente, y no se ha movido el presidente un centímetro de ahí. No solo eso, sino que está activando lo más posible para llegar a ese compromiso electoral en condiciones de clientelas muy bien servidas directamente, no por intermediarios, sino por él, que es el benefactor fundamental a todas estas clientelas. Lo sabemos perfectamente, está más que estudiado. Bueno, vuelvo a los temas fundamentales. Es increíble que en esta emergencia educativa que sugirió muy bien Blanca, en donde lo que es evidente es que tus capacidades digitales nacionales no sirven para nada, en donde las escuelas públicas, no las privadas, sobre todo las escuelas públicas, donde van la mayor parte de la gente que no tiene otros recursos, están realmente en el piso en materia de capacidades digitales, que no haya una previsión hacia el presente y hacia el futuro de una inversión seria en capacitación digital de los maestros, de las escuelas, de las familias, porque lo que está pasando en la realidad, me atrevo a decir, la abrumadora mayoría de las escuelas públicas de México, y en particular las de las zonas pobres, es que se está perdiendo pura y simplemente un año de instrucción pública. Sí. Cuando escucho lo que han dicho todos ustedes en materia de salud, educación, infraestructura, parecería, Javier, una crítica a un gobierno ortodoxamente neoliberal. Pues desde luego. Lo es, en esto lo es absolutamente. A ver, Javier, ¿cómo ves? Sí, yo sí no creo que la palabra correcta sea neoliberal, y porque dentro de todo lo que este gobierno ha hecho es reasignar el presupuesto, no reducir el gasto. Es decir, un buen neoliberal lo que quisiera es achicar el tamaño, dejando de gastar. Lo que ha hecho López Obrador es dejar de gastar en un lado para gastar en otro. Pero ya nuestro gobierno era chico, porque venía de un periodo neoliberal que achicó el gobierno, ¿no? O sea, de acuerdo, pero yo no creo, o sea, te acepto más la palabra ortodoxo en el manejo de las finanzas públicas que neoliberal. Su renuencia a endeudamiento, que pudo haber tenido una lógica, y él de hecho hizo explícita esa lógica en 2018,
a lo largo de su campaña y al ganar la elección. Creo que es una lógica que no necesariamente hay que mantener ni se mantiene en una crisis como la actual, ¿no? Y precisamente lo que hemos visto en muchos otros países es que precisamente la pandemia fue lo que provocó cambios en posturas de gente que defendía la ortodoxia y que están en esta coyuntura dispuestos a hacer ajustes. Pero todo esto nos lleva al tema de siempre, que es una posible reforma fiscal. O sea, queda claro para mí la necesidad, y que le quedará creo que cada vez más claro a López Obrador, si no quiere endeudarse, si quiere mantener esa cierta ortodoxia en manejo de las finanzas públicas, pues no alcanza, punto. Tendrá tarde o temprano que impulsar algún tipo de reforma fiscal. Ya de hecho, este año, el año pasado y sospecho el próximo, ha tratado de cobrar los impuestos existentes lo más que pueda. Y me parece muy correcto. Digo, la gente a veces se queja y a veces tendrá razones, etcétera, pero creo que es correcto usar al máximo el poder del SAT para cobrar los impuestos que existen. Esa actitud me parece una actitud, podemos tener discusiones sobre las formas o situaciones puntuales, pero en general esa actitud yo creo que también era una actitud correcta, pero aún así no alcanza y queda clarísimo que no alcanza. Y me imagino que se esperará los resultados de las elecciones intermedias para decidir si sí o si no ve posible una reforma fiscal, aunque esa ha sido, Héctor, una de sus ideas fijas, esta idea de que no es necesario nuevos impuestos, mayores impuestos. Con lo que hay existe si uno es eficaz, eficiente, austero y se enfoca en lo que hay que enfocarse, ¿no? Eso ha sido su mantra desde 2000. Ahora, del otro lado, Blanca, hay quienes han dicho, pues es el momento de endeudarse, es el momento de dejar la ortodoxia y de ser más keynesianos. Y endeudarse 10 puntos del PIB y 3 metérselos a la infraestructura de salud y otros 3 puntos a la creación de estas habilidades digitales, de estas capacidades digitales en la educación y 3 puntos más en infraestructura, en fin. No es un gobierno que esté dispuesto a hacer esto, esta apuesta keynesiana muy típicamente de los gobiernos de izquierda, Blanca. Sí, bueno, en muy pocas cosas se alinea muy bien con los gobiernos socialdemócratas, para ponerlo más concretamente, el gobierno de Manuel López Obrador. Y claramente y ha defendido a capa y espada, coincido con Javier, en llamarla una política ortodoxa en lo macroeconómico, en lo fiscal, que básicamente se reduce a no gastar más de lo que tienes y priorizar la estabilidad de precios, incluyendo la estabilidad del precio del dólar. México tuvo una larga tradición de ser, digamos, muy ortodoxo en términos macroeconómicos, mucho antes del neoliberalismo. Durante la época del desarrollo estabilizador, México fue, dentro de América Latina, el país más ortodoxo en términos macroeconómicos, razones estructurales para ello, y la cercanía con los Estados Unidos en particular. La decisión del presidente ha sido no endeudarse. Él ganó la elección, quiero reiterarlo. Sí, claro. Representa una gran cantidad de mexicanos, una inmensa mayoría de mexicanos que votaron por esa propuesta y que estuvieron de acuerdo con que no había que endeudarse. El año pasado ya de por sí hubo, por tipo de cambio, digamos, en los últimos meses hubo ya un aumento en el valor neto de la deuda por la depreciación del peso. Y la caída de la economía, o sea, como proporción del Producto Interno Bruto. Por otro lado, si bien haría falta, porque nuestra base fiscal sigue siendo muy delgada, muy chiquita, lo que se recauda de impuestos, la verdad es que si no se hubiera hecho el esfuerzo extraordinario que ha hecho el SAT para cobrar más los impuestos, hubiéramos tenido una caída muchísimo mayor de los ingresos y una posibilidad mucho menos grande de tener incluso este presupuesto inercial. Si más o menos la previsión es que caiga entre 8 o 9% la economía este año, cayó 0.5 digamos, la mitad de un punto en relación al producto, los ingresos tributarios. Realmente el esfuerzo de recaudación por la vía de recortar la evasión y la ilusión ha sido muy significativo. Creo que ha sido posiblemente en la práctica, en los hechos, una reforma fiscal muy fuerte, atacando justo
uno de los lados más que sabíamos todos desde siempre, que eran los dos grandes problemas en el cobro de los impuestos, no tanto las tasas, sino la evasión y la ilusión. El que muchísimos mexicanos, muchas empresas, organizaciones de diferente tipo buscaban a través de la llamada planeación fiscal y lo lograban pagar muchísimos menos impuestos. Gracias a ese esfuerzo extraordinario que se ha hecho, es que tenemos los 6 billones y tantos de pesos para gastar este año, porque si no se hubiera hecho ese esfuerzo, tendríamos mucho menos. Pues yo tengo mis dudas si es una verdadera reforma fiscal, porque desde luego le cobraron muchísimos impuestos, sobre todo a los grandes contribuyentes, pero Blanca, eso te alcanza para una vez, ¿eh? Ya luego ya no se repite, ¿no? No, bueno, yo creo que hay un efecto que es one shot, hay un efecto que es solamente de una vez, pero también hay un efecto en la medida en la que aumenta la credibilidad de la amenaza, ¿sí? De que si no pagas, ahora además eso está... Meter a la cárcel. Delincuencia organizada y te meto a la cárcel. Y si una cosa se ha ganado el presidente López Obrador es que sus amenazas son súper creíbles. Pues sí, eso sí. Héctor, me parece que vamos a tener un efecto en recaudación mayor al que uno pensaría nada más en una primera mirada. Héctor, un último comentario sobre el presupuesto. Sí, en torno a lo que dice Javier, no alcanza. Sí, la cobija siempre es pequeña en las finanzas públicas mexicanas y en todos los países, pero aquí en particular porque llevamos aplazadas a las reformas fiscales de veras hace... no sé, creo que desde que yo nací, pero el asunto es que efectivamente no alcanza para todo, pero para lo que alcanza, sí alcanza. Es decir, pues no puede haber aquí para las vacunas, no puede haber aquí para el sector salud, pero sí hay para Dos Bocas. Yo quiero que me expliquen cuál es la razón por la cual Dos Bocas es más importante que la salud de los mexicanos. ¿Y por qué hay que invertirle más a Dos Bocas que a la salud de los mexicanos? El presidente hizo una declaración terrible y absolutamente cierta hace unos días. Dijo que él tuvo que decidir qué era lo que había que inundar en Tabasco y decidió inundar las zonas pobres. Me hubiera gustado que siguiera explicando por qué era para Tabasco mejor inundar las zonas pobres que inundar Villahermosa. Pero eso es lo que dijo. Y ese es el tipo de decisiones que tiene que tomar un gobernante. Me pregunto por qué a la hora del presupuesto toma decisiones en favor de Dos Bocas y no en favor de la salud de los mexicanos. ¿Por qué razón no es capaz de tomar en el presupuesto las decisiones duras que fundamentalmente van a atender las necesidades urgentes de la inmensa mayoría de los mexicanos y no la de los constructores de Dos Bocas? Es una explicación que a mí me sigue quedando pendiente, salvo en la corroboración de que de este gobierno no podemos esperar ningún cambio sustantivo, ninguna corrección sustantiva, así se le caiga como se le ha caído el mundo encima. Y me parece previsible, lamentable y muy preocupante para los años que vienen. Muy bien, tengo que hacer una pausa y quiero regresar ahora a hablar del resurgimiento del COVID-19 en México y las respuestas, pues no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales. Regresamos.